Responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Están en sintonía de esta que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaña en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio están María García y Génesis Rodríguez, y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Iniciamos. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech presentaron formalmente este martes la solicitud de aprobación de su vacuna contra el COVID-19 ante la Agencia Europea del Medicamento. En este sentido, se espera que el Comité de Medicamentos Humanos concluirá su evaluación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el nuevo coronavirus de ambos laboratorios el próximo 29 de diciembre. El organismo sanitario europeo también informó que culminará el análisis sobre la vacuna de Moderna el 12 de enero de 2021. En más del panorama informativo, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, destacó que los responsables de las violaciones a derechos humanos en Venezuela recibieron a las 160 personas que habían huido hacia Trinidad y Tobago, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que ocurrió en el país. El funcionario reaccionó de esta manera a las imágenes publicadas por la Zona Operativa de Defensa Integral de Delta Amacuro, donde se ve a militares recibiendo a estos ciudadanos venezolanos que fueron expulsados de esta isla caribeña. Por su parte, la coordinadora de comunicaciones de la Oficina de la OEA para la crisis migratoria venezolana, María Fernanda López, aseguró que es sumamente grave lo que está ocurriendo con los venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago a propósito de la coordinación que existe entre las autoridades trinitarias y el régimen de Nicolás Maduro, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Es sumamente grave lo que está ocurriendo. Nosotros hemos elevado esta denuncia y también hemos hecho las gestiones internas ante la CDH y otros organismos internacionales para evitar la devolución de venezolanos, porque sabemos que caen en manos del régimen, en manos de estas autoridades que están acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad y que además han maltratado a los venezolanos que han decidido retornar a su país. Entonces, efectivamente, es una puerta giratoria. Gracias a la presión de diferentes entes y de la comunidad internacional, pues logramos que las 29 personas que habían sido deportadas, entre ellos 16 niños, permanecieran en Trinidad y Tobago, pero ahora vemos que se empiezan a hacer nuevas deportaciones, y creo que lo más grave de esto es que entre los 160 venezolanos que han sido deportados, muchos de ellos sí estaban registrados en Trinidad y Tobago, tenían sus papeles. Igualmente, la funcionaria confirmó que 5.400.000 venezolanos habrían salido del país hasta la fecha, según el informe de situación que presentará hoy la Oficina para la Crisis de Migrantes y Refugiados de la Organización de Estados Americanos. Además, María Fernanda López, coordinadora de comunicaciones de la Oficina de la OEA para la Crisis Migratoria Venezolana, advirtió que las autoridades de países vecinos se preparan para una nueva estampida de migrantes procedentes de Venezuela cuando termine la pandemia. Recordemos que antes del confinamiento y del cierre de fronteras estaban saliendo 5.000 personas diariamente de Venezuela. Evidentemente este número se ha reducido, pero nuestra proyección, luego de reuniones con muchas autoridades, especialmente en el país vecino, Colombia, pues es que una vez se abran las fronteras puede haber una estampida, si se quiere, de salida de venezolanos. Se estima que alrededor de 500.000 venezolanos podrían estar saliendo en el primer trimestre. Evidentemente son cifras que no son exactas, son proyecciones y dependen de muchos factores, pero lo cierto es que la crisis se ha profundizado en Venezuela y eso evidentemente va a empujar la salida de los venezolanos, pues como hemos nosotros recordado y hemos dicho numerosas veces, la única solución para que el venezolano deje de huir de su país es que retorne la libertad, que retorne la democracia y que se garanticen los derechos humanos en Venezuela.
Entre tanto, el padre jesuita y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, Arturo Peraza, afirmó que la principal causa de la migración de venezolanos hacia el exterior es producto de la crisis que ha creado el régimen de Nicolás Maduro. El padre Arturo Peraza también fustigó el desprecio de las autoridades de Trinidad y Tobago contra los ciudadanos de nuestro país que han buscado refugio en esa isla. La fiscal de la Corte Penal Internacional, el Comité de Investigaciones de Derechos Humanos, que todavía sigue estando vigente y va a seguir levantando informes, y otras instancias siguen señalando el conjunto de violaciones de derechos humanos en las que no se terminando en un rompeolas. Y eso es lo que hemos visto a nivel internacional. Hay un momento dado en que este tipo de gobiernos tiene un límite. Y cuando se llega a ese límite, al final del día empiezan a aparecer las medidas a nivel internacional. Uno le gustaría que esto fuera muy rápido o muy pronto. La verdad es que los ritmos de tiempo no responden, lamentablemente, especialmente en la comunidad internacional, a las urgencias humanitarias que se generan en los países en que estas crisis se generan. Pero al final la comunidad internacional sí empieza a dar respuesta y uno ve cómo varios delincuentes internacionales han terminado presos. El padre Arturo Peraza aseguró igualmente que las cuestionadas elecciones convocadas por el régimen para el 6 de diciembre no representan una solución a la crisis que afecta a nuestro país, tal y como lo advirtió la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. Aquí adentro hay una verdadera trampa de miseria, sentenció el sacerdote jesuita. Las elecciones que están convocadas para el 6 de diciembre no tienen ese viso de salida que estoy tratando de darle al tema de cómo los venezolanos entienden poder conseguir una solución. Pues bueno, las elecciones no aparecen como una solución al problema o un camino que pueda orientar una solución al problema. Por eso se van, por eso están migrando, por eso están buscando otro horizonte, obligados y forzados, no porque quieren, porque aquí adentro lo que hay es una gigantesca trampa de miseria que fue muy bien expresada por Diosdado Cabello y que en el fondo se expresa en las elecciones que ellos tratan de hacer ahorita el 6 de diciembre. Esto es lo que la Conferencia Episcopal está diciendo. En el fondo lo ha venido diciendo sistemáticamente. Ese modelo que le da la espalda a un modelo de una capacidad de entendimiento en términos políticos, que suponen elecciones libres, transparentes, que puedan ser auditables. Incluso a nivel internacional. Ese camino es el camino de salida y ese es el camino que no están dispuestos a tomar el gobierno actual porque sabe que perdería. El diputado por la causa R en el exilio, Américo de Gracia, calificó a la consulta popular promovida por el Parlamento como un mecanismo para hablarle a la comunidad internacional y legitimar la lucha por la libertad en Venezuela. La consulta popular no es para vernos en el espejo, ni vernos el ombligo los venezolanos. Es para hablarle al mundo, a la Unión Europea, a Estados Unidos, América Latina, a la ONU, al Grupo de Lima, a todos estos actores que han venido apoyando y respaldando al pueblo venezolano en medio de su tragedia para salir de la narcodictadura. Por eso, la consulta tiene que ver con resultados que tenemos que mostrarle al mundo de legitimación de la lucha por la libertad en Venezuela. Ese es el propósito. Acompáñanos en la consulta. La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional es un mecanismo que servirá para canalizar el gran descontento social que hay en Venezuela. Así lo afirmó Luis Valo Farías, dirigente de la sociedad civil del estado Táchira. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. Bueno, si nosotros sabemos que en Venezuela el 90% de la soberanía popular está en contra de las condiciones en que estamos viviendo los venezolanos, estamos en contra de un régimen que, como tú bien lo decías en la antesala de este programa, nos ha traído la miseria, el caos, el desastre en este país. Tenemos a los venezolanos comiendo basura en los semáforos y es público y evidente, a cada rato lo vemos por allí. Tenemos problemas que no tenemos ni siquiera los servicios básicos mínimos. No hay luz en muchos pueblos de Venezuela, no hay agua en muchos pueblos de Venezuela. La moneda nuestra no vale absolutamente nada. Ayer estaban viendo en las redes el nuevo billete de 1 millón de bolívares con el cual, que parece que va a circular próximamente en esta Navidad y con el cual no compramos ni siquiera medio cartón de huevos. En este sentido, Valo Farías
reivindicó el carácter vinculante de la iniciativa promovida por el Parlamento, tal y como lo establece el artículo 70 de la Constitución Nacional. En ejercicio de la soberanía son medios de participación y protagonismo del pueblo, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Fíjate bien lo que dice el artículo. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Pero ¿cómo hacemos para que eso no pase por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, es que el artículo 293, que nos dice las funciones del Consejo Nacional, fue la que nos dio la vía, porque entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, y permíteme que te las lea textualmente, dicen, son funciones del Poder Electoral la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. Punto final. Y en opinión del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, la mayoría de los venezolanos no están motivados a participar en los cuestionados comicios del 6 de diciembre y tampoco en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional. Caleca denunció que las elecciones parlamentarias han sido montadas pateando el Estado de Derecho y admitió que votará el domingo bajo protesta. El señor Cabello ha dicho, además, de una manera brutal, como suele expresarse, el que no vote no come. Bueno, eso es la situación que está viviendo Venezuela. La oposición venezolana no ha logrado coordinar una acción precisa que permita revertir esa situación. Tenemos las elecciones del 6 de diciembre. Frente a unas elecciones convocadas violando 6 artículos de la Constitución, violando 3 artículos de la Ley de Procesos Electorales. Es decir, una elección montada pateando el Estado de Derecho, las reglas del juego de Venezuela. Quienes invitan a votar desde el punto de vista de la oposición, tú ves que no protestan esas condiciones. En otras informaciones, el régimen rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas por sus vínculos con Nicolás Maduro. El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que estas medidas son inhumanas y tienen el objetivo de aislar al país para generar dificultades a la población. En noticias internacionales, al menos 2 personas fallecieron y varias resultaron heridas luego que fueran atropelladas por un auto en una zona peatonal de la localidad de Trier, en Alemania, este martes 1 de diciembre. En Estados Unidos, la batalla del gobierno de Donald Trump para excluir a los indocumentados del conteo del censo, que determina el mapa electoral de ese país, se topó con resistencias en la Corte Suprema, donde los conservadores son mayoría. Radio Francia Internacional nos amplía. El actual litigio se inició en julio, cuando en pleno censo de la población, Donald Trump pidió a su gobierno excluir del conteo a los migrantes indocumentados. En Estados Unidos, el censo de población incluye a todos los habitantes de un estado, sin importar su nacionalidad, con excepción de los extranjeros con visa temporal. No se puede dar una representación parlamentaria a los extranjeros que entran o se quedan ilegalmente en el país, justificó entonces el mandatario saliente. Y es que el censo sirve luego de base estadística para determinar el presupuesto y el número de parlamentarios en el Congreso para cada estado. El actual sistema otorga, por ejemplo, a California y Texas escaños adicionales en la Cámara de Representantes por su gran proporción demográfica de migrantes. Varios estados demócratas impugnaron la decisión del Ejecutivo y el caso llegó en la mesa de la Corte Suprema. Ayer, en el primer día de audiencias de varios jueces, incluso la conservadora Amy Coney Barrett, recién nombrada por Donald Trump, se mostraron escépticos ante la petición del gobierno de Trump. El representante del Ejecutivo admitió además que no tiene una fórmula para realizar el cálculo de cuántas personas pueden ser excluidas y cuál sería el impacto en el reparto de escaños por estados. En economía, Argentina es el país del grupo de los 20 que registrará la mayor recesión en 2020, con una caída prevista de 12,9% de su Producto Interno Bruto, indicó este martes la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. El organismo proyecta un avance de 3,7% en la economía de este país sudamericano para 2021 y 4,6% para 2022.
Después de Argentina, los mayores retrocesos este año se registrarán en Reino Unido, menos 1 o 11,2%, India, menos 9,9% y México, menos 9,2%. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $45.10 el barril, mientras el Brent se cotizaba en $47.78. Los mercados de valores en América Latina y Europa ganaban terreno en horas del mediodía. El Stock 50 subía más 0,91%, el IBEX más 0,45%, el CAC 40 más 0,95% y el DAX más 0,77%. El índice Bovespa avanzaba más 1,88%, el Merval más 1,16% y el S&P MMB más 0,25%. Pasamos al mundo deportivo. Lionel Messi no fue convocado a la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones cuando su equipo, el Fútbol Club Barcelona, enfrenta al Ferencváros por decisión del entrenador azulgrana Ronald Koeman. Se trata de la segunda ausencia consecutiva del astro argentino en la plantilla después de no haber sido convocado contra el Dinamo de Kiev, encuentro que ganó el conjunto azulgrana 4-0. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces.